Quiero invitarles a que vamos buscando nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Vamos a estar estudiando en esta mañana el capítulo 15, los versículos del 20 al 27. Y antes de dar inicios a la lectura, quiero que inclinemos nuestros rostros y nos acerquemos a Dios en oración, pidiéndole para que nos asiste, nos ayude en esta clase. Así que inclinemos nuestros rostros. Oh buen Dios, Padre nuestro, tú eres grande en gran manera, Señor. Nuestras mentes finitas no logran comprender y entender tu grandeza, Señor. Y cada uno de tus atributos, Señor, somos asombrados ante ellos. Ante tu aceidad, ante tu santidad, ante tu grandeza, tu soberanía, tu omnipresencia, omnipotencia. Y cada uno de tus atributos, Señor, nos asombran cada vez más. Y nos acercamos, Señor, en esta mañana delante de ti, no confiando en nuestros esfuerzos, no confiando en nuestras capacidades, porque somos conscientes, Señor, que nosotros aún hay un remanente de pecado con el que tenemos que luchar, y que ese remanente siempre nos está recordando nuestra naturaleza y nos está recordando que si no hubieras intervenido tú, Señor, si no hubieras hecho tú la obra, hoy seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que si nos podemos acercar delante de ti para levantar nuestras voces, para hacer esta oración, es por el sacrificio de Cristo, por esa obra perfecta que Él hizo a favor de nosotros. Y podemos acercarnos y clamarte, ya no como tus enemigos, sino ahora como tus hijos, y pedirte, Señor, que seas ayudándonos y asistiéndonos durante esta clase bíblica del libro del Éxodo. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender. Ata nuestros corazones, atráelos, Señor, a tu palabra, que seamos edificados, que tu Espíritu Santo sea ayudándonos a entender y comprender estas verdades bíblicas que allí se encuentran plasmadas, a poder ver a Cristo allí, Señor, en medio de este paso de Israel por el desierto. Ayúdanos en todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, Éxodo capítulo 15, versículos del 20 al 27, y leo para ustedes, así dice la palabra del Señor. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Mis hermanos, hay una idea muy extendida, a veces enseñada, otras veces simplemente asumida, de que la vida cristiana es una vida sin grandes problemas, que si Dios te salva, todo empieza a mejorar, que si tienes fe no deberías atravesar crisis profundas, que si estás caminando con Dios el camino debería ser más fácil. Pero esa idea, mis hermanos, no viene en las Escrituras. De hecho, el Nuevo Testamento dice exactamente lo contrario. El apóstol Pablo afirma en Hechos 14:22 lo siguiente: confirmando los ánimos de los discípulos, y recordemos que estos discípulos estaban siendo perseguidos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pedro escribe también en 1 de Pedro 1, del 6 al 7, en el cual vosotros os alegráis, ahora, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Es decir, mis hermanos, las pruebas no contradicen la fe, son parte del diseño de Dios para madurar esta fe. Y esto no solo lo enseña la Biblia, también ha sido afirmado históricamente. La Confesión de Fe de Londres de 1689 en el capítulo 5, párrafo 5, allí está hablando de la providencia de Dios y voy a parafrasear lo que dice allí. Declara que Dios en su sabiduría permite diversas pruebas para el bien de sus hijos, a fin de disciplinarlos, humillarlos y hacerlos depender más de Él. Y teólogos reformados como Juan Calvino insistían en que la vida cristiana es una especie de escuela de la cruz, donde Dios forma a su pueblo a través de dificultades, no alejándolos de ellas. Ahora, mis hermanos, con esto en mente venimos a Éxodo 15 y lo que encontramos aquí es exactamente eso. El pueblo de Israel acaba de experimentar una redención gloriosa. Dios los ha liberado de Egipto, ha abierto el mar, ha derrotado a sus enemigos y el pueblo responde adorando, cantando, celebrando. Pero apenas unos versículos después todo cambia. El mismo pueblo que estaba cantando ahora está murmurando. El mismo pueblo que vio el poder de Dios ahora duda de su provisión. Y entonces entendemos algo fundamental, que Dios no solo redime a su pueblo, sino que también lo conduce por el desierto. No porque haya fallado el plan de Dios, sino porque el desierto es parte del plan. Y el título de nuestra enseñanza, mis hermanos, es Del cántico al desierto, aprendiendo a confiar en el Redentor. Y el tema de nuestro pasaje es el siguiente, mis hermanos. Después de grandes victorias, Dios prueba a su pueblo para enseñarles a depender de Él y revelar su carácter como proveedor y sanador. Después de grandes victorias, Dios prueba a su pueblo para enseñarles a depender de Él y revelar su carácter como proveedor y sanador. Y lo vamos a ver en 4 puntos. En los versículos 20 al 21 vamos a ver la adoración después de la victoria. En los versos 22 al 24 la prueba en el desierto. En los versículos 25 al 26 la provisión y enseñanza de Dios. Y en el versículo 27 el descanso en Elim. Empecemos pues con nuestro primer punto, la adoración después de la victoria. Dice nuevamente el versículo 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Israel acababa de ser sacado de Egipto, Dios ha derramado enfermedades, plagas, ira y muerte por todo Egipto, y luego saca al pueblo de Israel de Egipto, de la tierra de Egipto, de esa casa de servidumbre, y los lleva hasta la orilla del Mar Rojo. El ejército de Faraón los persigue de cerca. Dios usa a Moisés para dividir el Mar Rojo, el mar se abre, Israel camina a través de él por tierra seca. Faraón y su ejército intentan perseguirlos y entran en medio del mar. Y cuando Israel termina de cruzar a la otra orilla, Dios hace que las aguas caigan sobre el ejército de Faraón y sobre el mismo Faraón, y todos mueren ahí ahogados. Y Moisés escribe un cántico alabando al Señor por su liberación, y una y otra vez Moisés celebra la liberación del Señor diciendo, al caballo y al jinete ha echado en el mar. Luego María, la hermana de Aarón, reúne a todas las mujeres, toma su pandero y las guía en ese estribillo de oración que resuena alabando al Señor por la liberación y dice, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Así que aquí vemos que hay gozo, hay música, hay celebración, porque la adoración es la respuesta correcta a la salvación. Y aquí, mis hermanos, tenemos una conexión con el cántico de María, la Madre de Jesús, en Lucas 1, 46, 47, dice así, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En ambos casos Dios es exaltado por su intervención poderosa en la historia. Ambos cánticos surgen después de actos de salvación. En María, la hermana de Aarón, por la liberación de Egipto, por la derrota de los enemigos, por la salvación nacional. En María, la Madre de Jesús, por el inicio de la encarnación, por el cumplimiento de la promesa, por la salvación mesiánica. Y eso también aparece en el cántico de Elizabeth, en Lucas 1, 42 al 45. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Aquí ella reconoce la obra de Dios, exalta su gracia, afirma su fidelidad. Y en esos 3 casos, mis hermanos, la adoración hace ver correctamente la obra de Dios. Y uno pensaría que Israel debe estar en las nubes, en la cima de la experiencia espiritual, están caminando de fe en fe,
y sin embargo lo que realmente han estado experimentando es vista, no fe. Solamente han experimentado vista, han estado caminando por vista. Vieron cómo las plagas y señales caían sobre Egipto y a ellos no los tocaba. Han visto una columna de nube de día, una columna de fuego de noche, y el hombre de Dios guiándolos por todo el camino. Han visto el mar separarse en dos y pasar por lo seco, y luego ese mismo mar devorar al faraón y su ejército. No han estado caminando por fe, han estado caminando por vista, y ahora eso va a ser puesto a prueba. Veamos cómo se van a comportar cuando encuentren un poco más de dificultad, y solo recuerden y tengan esto en sus mentes, que ya han superado muchas pruebas. Ahora vamos a ver cómo van a responder a esta nueva prueba que Dios les va a traer. Y es hermoso, mis hermanos, ver a un pueblo cantando cuando el enemigo ha sido derrotado. Pero la vida con Dios no se vive solamente a la orilla del Mar Rojo, se vive también en el camino polvoriento del desierto. Apenas 3 días después de los panderos y las danzas, el entusiasmo se enfrenta con la realidad. Y eso nos enseña una verdad profunda, mis hermanos. Nuestra adoración de ayer no siempre garantiza nuestra confianza de hoy. Ahora, mis hermanos, pasemos de la cima de la montaña al valle de la necesidad en el punto número 2, la prueba en el desierto. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron ver las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y mis hermanos, no podemos pasar por alto que el Espíritu Santo aquí nos diga que anduvieron 3 días. Algunos comentaristas dicen que eso significa periodo de prueba y señalan hacia atrás cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón en Éxodo 5, ¿recuerdan? Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Y cómo responde Faraón? Él dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y aunque el pueblo ya había caminado mucho más de 3 días, lo que nos quiere enfatizar, o lo que apunta el autor, es a que veamos qué va a hacer el pueblo de Dios. ¿Realmente van a ofrecer sacrificio en forma de oración a Dios? Ellos han pasado 3 días sin agua fresca, dice el versículo, y llegaron a Mara y no pudieron ver las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Y seguramente ustedes, mis hermanos, ya han escuchado ese nombre de Mara antes. Ese nombre de Mara lo encontramos en el libro de Ruth. Recuerden que Ruth se centra, por supuesto, en quien le da el nombre al libro, en Ruth, pero Ruth no es el personaje inicial, en realidad es Noemí. Noemí se va con su familia a Moab, guiados por su esposo, el padre de la familia. Van a Moab buscando comida porque hay hambre en Israel, y mientras están allí en Moab, en tierra extranjera, toda la familia de Noemí muere. Muere su esposo, mueren sus 2 hijos, y sus 2 hijos estaban casados. Y una de las nueras decide quedarse con Moab, que es Ruth, y la otra se va. Recordemos lo que le dice Ruth a ella, le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y cuando escuchan que hay pan en Israel, regresan, vuelven a Belén después de muchos años de ausencia, y llega Noemí ya mayor con Ruth la moabita, y al entrar a Belén hay como un gran alboroto y todos empiezan a decir: ahí viene Noemí, ahí está Noemí, Noemí regresó. ¿Y qué hace Noemí? Noemí, ella responde de la siguiente manera, en Ruth 1:20, y ella le respondía: no me llaméis Noemí. De hecho, mis hermanos, Noemí, el nombre de Noemí significa mi deleite, y ella dice: no me llaméis Noemí mi deleite, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella quiere que la llamen amarga porque el Señor ha traído dolor a su vida, y eso es lo que significa Mara. Así que el pueblo de Israel llega a este lugar y simplemente le ponen por nombre Mara. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿qué era lo que estaban diciendo? Ellos dicen: Jehová nos ha traído amargura. Encuentran agua allí, pero imaginen conmigo qué tan amarga debe ser esa agua. No solo no es apta para beber, sino que ellos tienen mucha sed, y esto tiene que haberles causado gran enojo. No solo es amarga al gusto, sino que debe ser dolorosa al corazón. Y cuando llegan aquí, finalmente piensan que han encontrado un pequeño oasis, y no es más que un espejismo. No hay nada apto para beber, nada que pueda ayudarlos. Y ahora parece que han sido conducidos a la amargura a través del agua amarga,
han sido llevados al dolor por este suministro imbebible. ¿Y qué hacen? Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué hemos de beber? Murmuraron. Se quejan contra Moisés. Se quejan como si esto fuera culpa de él. Moisés, tú nos guiaste hasta aquí, tú nos sacaste, nos quieres matar. Esta agua amarga y nuestra sed insaciable son culpa tuya. Ellos empiezan a murmurar y a decir, Moisés, si fueras un buen líder, si hubieras hecho una encuesta entre la congregación sobre cómo guiar a toda esta gente, si hubieras pasado más tiempo en el seminario, Moisés, no nos habrías traído aquí. Si Dios fuera fiel, no nos habría guiado hasta este lugar. Así que el pueblo empieza a murmurar y a decir, esto es un fracaso de tu liderazgo y es un fracaso la fidelidad de Dios. Todo esto estaba, mis hermanos, encerrado en la palabra murmurar. Sin duda ese es el tipo de cosas que decían de Moisés frente a él y a sus espaldas, y así murmuraron contra Moisés. Y fíjense bien, esto es en realidad un patrón de comportamiento para la congregación de Israel, no solamente ocurre aquí. En el capítulo siguiente, Dios va a hacer un milagro aquí, Dios va a dar un milagro y convierte el agua amarga en dulce, y ellos van a caminar un poco más, van a avanzar otro tramo del viaje y tendrán hambre, no tendrán pan. Y cuando no tienen pan, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a murmurar nuevamente. Eso 16:2, que toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y el pueblo de Israel les dijo, ¿por qué no morimos a manos de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos? Pues nos ha sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y mis hermanos, ustedes recuerden que el Señor escucha sus murmuraciones y les da pan, y no cualquier pan, sino que les da pan del cielo, les da maná, y uno pensaría, bueno, ahora sí aprendieron la lección, ya vieron que Dios los provee, ya vieron que cuando hay dificultad, cuando hay prueba, Dios les provee, seguramente aprendieron que cuando hay escasez, Dios proveerá, que Dios puede endulzar el agua amarga, que Dios puede sacar pan de la nada, que Dios puede darte exactamente lo que necesitas, incluso cuando estás en el desierto. Seguramente ellos aprendieron la lección de fe porque ustedes saben, mis hermanos, nosotros también solamente necesitamos pasar por un momento difícil y que Dios provea una sola vez para creer, ¿verdad? Pero no es así, mis hermanos. Ellos realmente no creyeron tampoco. Entonces uno pensaría que seguramente aprendieron la lección, pero cuando llegan a la frontera de Canaán, y aquí me estoy adelantando un poco, me estoy adelantando mucho tiempo, cuando llegan a la frontera de la tierra prometida, eso es lo que hacen. Y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá hubiéramos muerto. Dios los ha sostenido durante todo el camino por el desierto, y ahora están al borde de la tierra de la promesa, una tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué hacen? Murmurar y se quejan, murmurar y se quejan. Recuerden, ellos no vivían por fe, ellos vivían por vista. Y aquí empezamos a pensar o creeremos que el problema en realidad no es la fidelidad de Dios, el problema es la falta de memoria del pueblo, el problema es la falta de fe de la gente. Murmuran, rezongan, se quejan, piensan con el estómago, piensan con los ojos, pero no ven con el corazón, no confían en la fidelidad de Dios. Así que ¿qué hacen? Rezongan y se quejan. Incluso, mis hermanos, podemos leer sobre esas murmuraciones y quejas en Números capítulo 16. Dicen, ¿acaso es Aarón el único entre nosotros apto para el sacerdocio? ¿No somos todos nosotros aptos para ser sacerdotes? Y hay toda una familia que se levanta, que es la familia de Coré, y provocan una rebelión para derrocar a Aarón del sacerdocio. Y lo que hace Dios es que mata a algunos de ellos, mata unos cuantos, y ellos ¿qué hacen? Se rezongan, se quejan y murmuran. Y también nos adelantamos un poco más y vamos a Números capítulo 14, versículos 26 al 30. Y quiero que escuchen esto, escuchen la respuesta de Dios a todos los viajes por los que han pasado, a todas las provisiones que les ha dado y a la constancia de ellos en murmurar, rezongar y quejarse. Dice Números 14, 26, 30. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo irá esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entráis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Mis hermanos, Dios va a proveer y proveer y proveer. ¿Y cuál es el resultado final? Es la demostrada fidelidad de Dios
y también la demostrada falta de fe de los hijos de Israel. Eso es lo que ellos están viviendo, una prueba de fe. ¿Y qué han hecho? ¿Cómo han respondido? Han fallado en cada una de las pruebas. Fallaron en confiar en el Señor y cada vez el Señor tiene misericordia de ellos y tiene misericordia de ellos, pero cada vez que muestra misericordia parece mostrarles un poco menos de misericordia. Ellos solo murmuran y se quejan y dicen: Moisés, nos trajiste aquí para matarnos en el desierto. Moisés, nos trajiste aquí para matarnos en el desierto. Y el Señor sigue proveyendo y sigue proveyendo. Y finalmente les dice una vez más, y el Señor dice: ¿saben qué? Los voy a matar a todos en el desierto. Eso es lo que han estado diciendo todo este tiempo, así que eso es lo que van a recibir. Miremos lo que dice la epístola de Judas, capítulo 1, versículo 5. Mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis oído, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ellos vivían por fe, lo recuerdan, ellos vivían por vista, no por fe. Y mis hermanos, esto suena muy duro, no es algo fácil de digerir, esto nos golpea, pero creo que hay lecciones valiosas que podemos aprender de la experiencia de Israel, de cómo Dios provee para nosotros y nuestra necesidad de confiar en Él, de nuestra necesidad de recordar su fidelidad en el pasado y entender que el Señor seguirá siendo fiel en el futuro. Porque cuando a nosotros llegan momentos de necesidad de respuesta, de provisión o de ayuda, en lugar de murmurar contra el Señor: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué provocaste esto? En lugar de culpar a otras personas y murmurar contra ellas, deberíamos estar quietos y callar y calmar nuestras almas diciendo: Señor, no conozco estas respuestas, pero te conozco a ti y sé que eres fiel. No me quejaré, no murmuraré contra ti, no culparé a otros, simplemente voy a confiar en ti. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Así que Israel enfrenta esta prueba de fe, y es triste, mis hermanos, decir que fallan la prueba de fe. Al parecer ellos solo están bien cuando reciben algo que su carne puede disfrutar, algo que sus ojos pueden contemplar, algo que su boca puede saborear o que su estómago puede digerir. Esa es la única manera en que Israel se calma y deja de quejarse. Es simplemente como reaccionan de forma visceral, no reaccionan con fe. Así que ante el agua amarga del mar, el pueblo respondió con la amargura de la murmuración. Ellos vieron un problema sin solución, pero Moisés vio una oportunidad para clamar. Lo que Israel no entendía era que Dios no los llevó a matarlos a Mara, para destruirlos, sino para revelarse a ellos de una forma nueva. Así que vayamos ahora al punto número 3, la provisión y enseñanza de Dios. Y ahora el Señor va a poner algo más sobre ellos, no solo una prueba de fe, ahora va a poner a prueba su obediencia. Les va a traer una prueba de obediencia. ¿Y sabe qué es la prueba de obediencia? La prueba de obediencia es la ley. Él les va a dar la ley. Aquí hay un mandato y esta es la prueba. Cumples el mandato, pasas y recibes bendición. No cumples el mandato, fallas y recibes maldición. Ese es el aspecto positivo y negativo de la prueba, la condicionalidad de la ley. Así que observemos esta prueba de obediencia, versículos 25 al 26. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad a las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y algo, mis hermanos, que me sorprende es que en medio del desierto hay un árbol. No sé si usted pensó en eso cuando leyó esos versículos, que es muy curioso que en medio de este desierto haya un árbol, y más aún que en esta zona donde hay un agua que no es potable, un agua que podríamos decir que está muerta, haya también un árbol. Ahora uno podría preguntarse también por qué Dios simplemente no le dijo a Moisés que usara su vara como lo había hecho antes, o por qué no simplemente Dios dijo que el agua se volviera de amarga a dulce. ¿Por qué señala, por qué apuntar hacia un árbol? ¿Será que había algo mágico en este árbol? Y yo diría que no hay nada en este árbol que absorba la amargura o el veneno, es simplemente un milagro. Eso es lo que es.
Así que Dios usa un árbol para mostrar que Él decide el medio para enseñar obediencia y dependencia. Es Dios quien decide, es Dios quien señala el medio para enseñar obediencia y dependencia. Así que Dios en su fidelidad al pacto les provee agua para satisfacer su necesidad física, pero no solo les provee agua transformando las aguas amargas en dulces y calmando su sed, les da algo más. El texto continúa diciendo, y allí les dio estatutos y ordenanzas. Y hay una repetición de estas palabras, se repiten por cuestión de énfasis. Dice que ayer el Señor les dio un estatuto y una ordenanza, y ayer los probó diciendo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envió a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y esta es una prueba de obediencia. Si haces lo que te digo, me aseguraré de que ninguna de esas enfermedades, dolencias o plagas que puse sobre los egipcios caiga sobre ti. Y observen un poco más de cerca, dice que el Señor les dio un estatuto y una ordenanza y allí los probó. ¿Qué está probando? Ya no está probando su fe, ahora prueba su obediencia. ¿Cumplirás estas reglas? ¿Serás un seguidor de normas? Eso es todo lo que tienes que hacer, no tienes que creer, solo obedecer la regla y si lo haces, todo saldrá bien. Eso es lo que les está diciendo el Señor en estos versículos. Y tengan en cuenta, mis hermanos, que la ley aún no ha sido entregada, la ley de Moisés no se dará hasta que lleguen al monte Oreb o al monte Sinaí o al monte de Dios, pero lo que se encuentra aquí en este estatuto y estas ordenanzas es la semilla de la ley, es la naturaleza condicional de la ley anunciada aquí mismo en una forma, digamos, lo más simple. Así que en la mente de los israelitas ellos pensaban, Dios nos está diciendo esto, voy a probarlos para ver si guardan mis estatutos y mis ordenanzas. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos. Y aquí oír no solo significa oír con el oído, significa obedecer en el corazón, significa escuchar algo con la intención de conformarse a ello a través de la obediencia, escuchar con atención diligente, con la intención de someterse. Y el Señor dice aquí nuevamente, si escuchas diligentemente, presta atención a todo lo que te voy a decir y ten mucho cuidado de cumplirlo. De hecho, tu vida depende de ello, de si obedeces o no obedeces. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos. Y esto último, mis hermanos, va a ser un problema muy grave para Israel, porque va a llegar un momento en que no van a tener un rey y cada hombre hará lo que sea recto ante sus propios ojos. Y nuevamente les dice, si escuchas con diligencia la voz del Señor tu Dios, haces lo que es recto ante sus ojos, presta oído a sus mandamientos y los guardarás. Ninguna de las enfermedades que puse sobre los egipcios pondré sobre ti, porque yo soy el Señor tu sanador, yo soy el Señor tu sanador. Y él repite varias veces esto porque está dándoles énfasis. Y ahí está la condicionalidad de la ley. Ahí está la condicionalidad de la ley. Esa es la naturaleza condicional, la promesa condicional de la ley. Y esa promesa tiene dos aspectos. Aspecto número uno, bajo la ley la bendición es para los obedientes. Y eso suena maravilloso. Hay una promesa de vida, hay una promesa de bendición. Pablo habla de esto, que la ley tiene la promesa de vida. Nosotros escuchamos reglas y decimos, y eso también lo pensaban los israelitas, yo puedo cumplir una regla, yo puedo cumplir estas reglas, eso es fácil para hacerlo, pero cuanto más tiempo estamos cerca de esa regla, más vemos nuestra tendencia a buscar cómo estirarla, de evadirla o de justificarnos a romperla, pero bajo esta ley no se estira, la bendición es solamente para los obedientes. ¿Y cuál es el aspecto número 2? Bajo la ley la maldición es para los desobedientes. Y maldición, esto significa ser maldecido a través de las plagas, enfermedades, esterilidad, muerte, deterioro, robo y toda clase de saqueo y destrucción que ocurre en la vida. Eso es exactamente lo que Dios está prometiendo. Estos dos aspectos, positivos y negativos, son fáciles de entender, pero son fáciles de aplicar, son fáciles de cumplir. Solo escucha con diligencia, mantén el oído atento, pon manos a la obra y simplemente hace estas cosas. Según los israelitas, esto era muy fácil de cumplir. Y allí nos dice que si ellos obedecían, la bendición vendría, que no iba a traer ninguna cosa negativa, ninguna maldición sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel? ¿Cuál es la respuesta del pueblo ante este mandato o a esta prueba de obediencia? En el próximo capítulo es cuando no encuentran pan, y esto ya lo vimos, y comienzan a murmurar, y Dios les da el maná. Y cuando les da el maná, ese pan del cielo que aparece en el rocío de la mañana, el Señor les da dos mandamientos muy simples, dos mandamientos muy fáciles. Podríamos decir que esto es como papita para el loro. Él les dice así:
Vayan y recojan su pan de cada día, todos los días salgan y recojan su pan diario, tomen suficiente para ese día y no dejen nada para la mañana siguiente. Ellos cada día iban a tener que confiar en el Señor para el pan cotidiano. Solo tomen lo suficiente para el día y no dejen nada de un día para otro. Ese es uno de los primeros mandamientos muy fáciles de cumplir, demasiado fácil de cumplir. Pero ¿qué hace el pueblo de Israel? No obedece. Pero ellos no obedecieron, ellos no hicieron, no escucharon a Moisés. Algunos dejaron parte de ello para la mañana siguiente y crió gusanos y hedía, y se enojó Moisés contra ellos. Luego el Señor les dio otro segundo mandamiento, que era también muy fácil de cumplir. Les dijo, miren, recojan su pan diario durante 6 días, cada día por 6 días recojan su pan. El sexto día, antes del día de reposo, recojan la ración de 2 días. Ese es el único día en que por la noche el pan no se echará a perder, y así no tendrán que hacer ningún trabajo. No tendrán que recoger pan en el séptimo día. Bastante fácil, ¿cierto? Solo recojan el doble, no tienen que plantar ni sembrar ni nada, solo salen y recogen todo el pan que necesitan. Pero mis hermanos, escuchen esto, en el séptimo día, Éxodo 16, versículos 27 al 28, y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Eran demasiado fáciles las leyes y no las cumplieron. Y no es como si las leyes fueran un libro de leyes grueso, solamente hay 3 leyes muy fáciles de cumplir. Y ellos rompen cada una de estas leyes en segundos. Si tan solo escucharan con diligencia, ni siquiera necesitan un bloc de notas para estar apuntando todo esto, solo escuchar. No recojan pan al séptimo día, no guarden pan de un día para otro. Todo saldrá bien y no traeré ninguna muerte ni ninguna de las plagas que trae sobre los egipcios, pero simplemente ¿qué hacen? No obedecen. Y así sigue y sigue y sigue. Es el mismo patrón a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al monte Sinaí, al monte de Dios, y han visto todos estos milagros que Jehová ha derramado ante ellos, esto es lo que hacen. Moisés sube, ya estaba allí por varios días, y ellos se cansan y dicen, ¿saben qué? Moisés se ha ido. Los dioses que nos sacaron de Egipto fueron un becerro de oro. Y escuchen esto, eso 32, 9 al 10. Dijo más el Señor a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Ya están acabados. Por la desobediencia de ellos ya están acabados. Y mis hermanos, no han pasado, según este pasaje, no han pasado más de 6 meses. No han pasado más de 6 meses después de haber sido liberados y ya hay una sentencia de muerte sobre ellos. Y Dios dice a Moisés, déjame borrarlos del mapa. Esa es la naturaleza de la ley. Bendición para el obediente, maldición para el desobediente. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene todo Israel sobre sus cabezas? Bueno, como todos están desobedeciendo, todos tienen una sentencia de muerte sobre sí. Escuchen esto, Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Pero mis hermanos, en su desobediencia, los israelitas fueron sometidos a todas esas enfermedades y plagas que Dios trajo sobre Egipto. Ellos estaban heridos, quebrantados y lastimados. Y cuando llegaron a lo más bajo y fueron humillados, ellos regresan nuevamente a Dios y Dios les dice, yo soy tu sanador. Y nuevamente les da leyes, les dice, presta oído a mi mandato y escucha. Todo lo que necesitas hacer es escuchar, solo escucha y obedece. Pero una y otra vez la desobediencia de los israelitas es castigada con ira. Y mis hermanos, aquí surge una pregunta después de ver que para el ser humano es imposible cumplir estas ordenanzas de Dios.
Y es la siguiente: si Dios sabe que el ser humano no tiene la capacidad de oír sus mandamientos, sus ordenanzas, si Dios sabe que el ser humano no puede poner por obra sus leyes, ¿para qué se las da? Y obviamente, mis hermanos, no es para sacar lo mejor que lleva cada ser humano dentro, no es para sacar ese tigre que llevamos dentro, que en realidad no lo hay. Ni tampoco es para Dios burlarse de nosotros porque no somos capaces de cumplirla. No, mis hermanos, Dios da esas ordenanzas, mandatos, leyes, porque ellas reflejan su carácter. Ellas reflejan su santidad, su bondad, su justicia, su longanimidad, su fidelidad, su amor, su misericordia, su gracia, su pureza, su pacto, su sabiduría, su soberanía. Por eso les da estas leyes y mandamientos. Eso era lo que Dios quería en medio de la amargura. Él proveyó en medio de la murmuración, de la queja. Él fue fiel, Él les proveyó y les enseñó a confiar en Él. Pero recuerden, mis hermanos, Israel vivía por vista, no por fe. Ellos dijeron: nosotros tenemos la capacidad para cumplir con las demandas de la ley, y fracasaron una y otra vez. Ellos nunca conocieron a Dios, por eso nunca venían, por eso cuando venía la prueba, cuando venía la aflicción, cuando venía la tentación, confiaban en sus propios esfuerzos. Miremos cómo el Espíritu Santo nos ayuda a interpretar esto en el Nuevo Testamento, Epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículos del 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Ellos vivían por vista, no por fe. Y ese texto de Hebreo nos arroja mucha luz para poder interpretar este capítulo y los siguientes. En él leemos que el pueblo le provocó. ¿Y cómo provocaron a Dios? Lo tentaron. ¿Y cómo tentaron al Señor? Dudando de su cuidado, quejándose constantemente, rechazando su palabra y dirección, inclinándose hacia la idolatría. En el fondo, la raíz es la incredulidad, y eso es porque no conocían al Señor. Salmo 103, 7 dice: su camino notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Mientras que a Moisés le revelaba sus caminos, su plan, el pueblo solo veía las obras. Esto marca una diferencia importante. Israel veía los milagros, pero no entendían ni conocieron el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos entonces en medio de las pruebas, aflicciones, luchas, tentaciones? Punto número 4, el descanso en Elim. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Muchos comentaristas dicen aquí que las 12 fuentes de agua representan a cada tribu, y las 70 palmeras apuntan hacia la santidad que Dios espera o requería de su pueblo, que después de la prueba, provisión y enseñanza, el Señor lleva al pueblo a reposar. Y mis hermanos, yo lo que veo aquí en este versículo es hacia dónde Dios estaba apuntando. Esto era lo que Dios quería que el pueblo entendiera, eso era lo que Dios quería que Israel viviera, eso es en lo que Israel debía creer y depositar su fe. ¿Y qué es lo que vemos allí? Plenitud, mis hermanos, plenitud. En Dios hay plenitud. Israel falló porque buscaba plenitud en agua inmediata, en comida deseada, en seguridad visible, y no en Dios mismo. Mis hermanos, las pruebas no contradicen la plenitud de Dios, la exponen. Las aflicciones nos sacan lo mejor que tenemos dentro, nos vacían de nosotros mismos para llenarnos con la plenitud de Dios. Y las tentaciones revelan si realmente creemos que estamos completos. Ahora, mis hermanos, háganse estas preguntas, mis hermanos. ¿Qué es lo que si lo perdieras hoy sentirías que tu vida pierde sentido? ¿En qué piensas más cuando estás solo y sin distracciones? ¿Qué te da más seguridad, Dios o las circunstancias? Cuando Dios te niega algo, ¿confías en Él o te frustras con Él? ¿Tus oraciones en la prueba son de rendición o de exigencia? Si somos honestos, mis hermanos, muchas de nuestras respuestas muestran que Dios no siempre es nuestra plenitud. Buscamos, dependemos y nos satisfacemos en otras cosas. Y tal vez alguien dirá: mi hermano, mis hermanos, hoy no necesitamos salir de aquí prometiendo amar más a Dios. Lo que necesitamos es venir a Cristo,
confiar en Él y descansar en que Él es suficiente por ti y para ti. Pero tal vez usted dirá, pero mi hermano, llevo pidiéndole a Dios mucho tiempo por esta enfermedad y Dios no me da respuesta. Cristo es más que suficiente. Mi hermano, es que llevo pidiéndole al Señor que me ayude en mi matrimonio y las cosas cada vez son peores. Cristo es más que suficiente. Mi hermano, es que llevo pidiéndole al Señor por mis hijos para que se conviertan, pero cada vez son más duros, son más tercos, cada vez se entregan más al pecado. Cristo es más que suficiente. Mi hermano, es que la lucha es muy difícil y a veces quisiera tirar la toalla. Cristo es más que suficiente. Mis hermanos, esto no son solamente palabras y palabras, esto no son palabras vacías. Esa es una verdad bíblica que nosotros la debemos creer, debemos recordárnosla constantemente, aferrarnos a ella, que esta verdad penetra hasta lo más profundo de nuestras almas. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, con una sola ofrenda, plenitud en Cristo. Cristo es suficiente, mis hermanos. Cristo tiene la supremacía sobre todo, Cristo es superior a todo y en todos. Su ofrenda, su sacrificio fue eficiente, eficaz. ¿Y qué más dice el texto? Hizo perfectos para siempre los santificados. Y eso somos tú y yo. Y mis hermanos, qué consuelo saber que en Cristo hay plenitud de gozo, que en Él hemos sido justificados, adoptados, santificados, que nos hace perseverar, que Él intercede por nosotros, que Él nos conoce, sabe de nuestras luchas, de nuestras pruebas y se compadece de nosotros. Hay un himno que dice lo siguiente: Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, gozo invencible inunda mi alma, ya libertado estoy, y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, y no solo por el tiempo aquí, más por la eternidad. Y último pasaje, mis hermanos, Efesios 3, 17 al 21. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, hoy hemos caminado con Israel desde el canto de la victoria hasta el oasis del descanso. Pero en medio de ese camino encontramos la amargura de Mara. Todos, mis hermanos, en algún momento hemos pasado por tiempos de amargura. En ese momento donde las expectativas se rompen, donde los suministros se agotan y donde nuestra fe es puesta a prueba. Israel falló la prueba porque miró el agua amarga y se olvidó del Dios que abrió el mar. Nosotros a menudo hacemos lo mismo, murmuramos porque olvidamos quién nos redimió. Pero la buena noticia es que Dios no nos dejó en la amargura. Él proveyó en Mara un madero y siglos después proveyó otro madero en el Calvario. En la cruz, Jesús absorbió toda la amargura de nuestro pecado, de nuestra desobediencia y de la maldición que nosotros merecíamos, para que hoy nosotros pudiéramos beber gratuitamente el agua de vida. Mi hermano, no importa qué tan difícil sea la prueba, la aflicción, la tentación por la que estés pasando, recuerda siempre esto: Cristo es más que suficiente. Oremos. Oh buen Dios, tú eres grande, Señor, en gran manera. Tu salvación, Señor, es grande en gran manera. Ayúdanos a entender esto, Señor, que con tanta facilidad a veces olvidamos. A veces la bulla del mundo, el entretenimiento, nos hacen olvidarnos del sacrificio de Cristo. Nos hacen olvidarnos de que Cristo es suficiente, de que en medio del dolor, de la aflicción, de cualquier situación en la que estemos pasando, con una sola mirada que pongamos en Él, encontraremos consuelo, paz, descanso, porque Cristo es más que suficiente. Ayúdanos, Señor, a tener una mentalidad de reino. Ayúdanos a ser más diligentes en cuanto a esto, a prestar oído y entender que aunque nosotros no seamos capaces, que aunque nosotros seamos débiles, torpes, ignorantes,
Allí está Cristo intercediendo siempre por nosotros. Ayúdanos a hacer de estas verdades algo real en nuestras vidas, a que nos aferremos a ellas, a que vivamos en ellas. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.